un tema básico, digamos, que es un tema en los que hay demasiadas posturas y, y casi todos hemos llevado este curso y todos de menos alguna manera tenemos algunas nociones distintas de repente por la postura del docente que nos ha enseñado o de lo que hemos estudiado o de lo que hemos adoptado como postura acerca de este tema, ¿no? Pero les pediría que por favor sean, digamos, sea esto una, dinámica, ¿no? Que sea una exposición dinámica, que sea más un intercambio de ideas, de posturas, eh, y aquí estamos pues para escucharnos y para aprender, ¿ok? No los voy a poder leer porque estoy presentando mi pantalla. Si se ve, por favor me confirman con audio porque no estoy viendo su chat. Se ve Lizalga. Ya, listo. Entonces, bueno, si de acto jurídico y negocio jurídico, que es nuestro primer tema para abordar entonces lo primero que debemos saber es qué significa hecho jurídico, qué es de lo que va a partir para poder definir tanto acto como negocio jurídico. Entonces, tenemos que casi todos los autores, en su gran mayoría, Taboada, Rómulo Morales, ellos todos llegan al punto en que el hecho jurídico es un hecho de la realidad, o sea, un acontecimiento cotidiano que está regulado o previsto con anterioridad en un supuesto jurídico. Es decir, que la ley, que está dicho supuesto, dicho acontecimiento en la realidad, está ya previsto, regulado con anterioridad a que suceda, o sea, hipotéticamente ya está previsto de cierto acontecimiento, entonces esto es lo que lo hace ser un hecho jurídico, que esté plasmado pues en una norma, ¿no? Eso es lo que la mayoría de autores, eh, digamos que en este punto no hay mayor discusión de que un hecho jurídico es aquel que un acontecimiento de la realidad está previsto previamente, regulado por una norma jurídica, y esto es lo que lo convierte en un hecho jurídico. Pero los hechos jurídicos, en un sentido estricto, incluyen acontecimientos naturales, comportamientos humanos. Ay, espérenme, voy a leer mi código. Chicos, porfa, con su código, porque voy a hacer varios ejemplos con código. Ya. Incluyen acontecimientos naturales, comportamientos humanos, eh, porque no es relevante aquí el querer o el conocer, ¿no? Aquí no es relevante la voluntad, el conocimiento, y ya que la norma solo valora los hechos naturales o humanos independientemente de la voluntad del comportamiento. Es así que para muchos autores, los hechos jurídicos los clasifican de diferente forma. Hay diferentes, por ejemplo, según José León Barandarian y también Lizardo Taboada Córdoba, llegan digamos, a que un hecho jurídico se divide en voluntario y voluntario, a su vez el voluntario en ilícito. Disculpen que no haya hecho diapos porque no tenía mucho tiempo para esto. Eh, el voluntario se divide en ilícito, ilícito, y también el lícito se divide en sin declaración de voluntad y con declaración de voluntad, que ese sería ya el acto jurídico, ¿no? Entonces, esa es la clasificación del hecho jurídico, que es de lo que todos parten para hablar sobre acto jurídico y negocio jurídico, que plantea José León Barandarian y Lizardo Taboada Córdoba. Por otro lado, Juan Espinosa Espinosa, él hace otro tipo de clasificación de los hechos jurídicos. Para él, se clasifican en naturales, legales y humanos. Y a su vez, los humanos en involuntarios, en voluntarios, y luego los voluntarios en ilícitos, ilícitos. Se dan cuenta aquí más o menos que es distinto. Y también por otro lado también está Aníbal Torres Vázquez.
que para él el hecho jurídico es natural o externo, o humano o interno, y que a su vez este hecho jurídico humano o interno se divide en voluntario, involuntario y voluntario, y el voluntario se divide en lícito e ilícito. Por su parte, Rómulo Morales, él hace otro tipo de clasificación. Él los clasifica como acontecimientos necesariamente naturales. En este caso, tenemos el ejemplo de acontecimientos necesariamente naturales en el artículo 939 acerca del aluvión. Voy a leerlo para ejemplificar, ¿no? Y que sea mucho más práctico. El 939 del Código Civil, que nos dice: las uniones de tierra y los incrementos que se forman sucesiva e imperceptiblemente en los fondos situados a lo largo de los ríos o torrentes pertenecen al propietario del fondo. Estos son los acontecimientos necesariamente naturales. Luego, también tenemos los hechos in, indiferen, indiferentemente naturales o humanos, es decir, no interesa aquí que sean naturales o humanos. Ahí tenemos el ejemplo de la accesión, el 938, que dice: el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él. Bueno, puede ser por un hecho humano o también puede ser por un hecho de la naturaleza, ¿no? Y también lo divide en comportamientos necesariamente humanos, pero uno, imprescindiblemente involuntarios e inconscientes, que es el 934, que habla sobre el tesoro. No está permitido buscar tesoros en terreno ajeno. Ya. El tesoro hallado. No, esto no. Buscar un tesoro sin autorización expresa. Ahí está. Mm, Está obligado al pago de una indemnización, daños y perjuicios. Dice: el tesoro hallado en contravención de este artículo. Ya. No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno, cercado, sellado o edificado, salvo autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece íntegramente al dueño del suelo. ¿Qué pasa acá? Imprescindiblemente voluntarios e inconscientes. Es decir, la persona que encuentra un tesoro no ha tenido la voluntad, no ha querido, ni tampoco ha sabido que ha habido un tesoro, ¿no? Es independientemente de la voluntad o del conocimiento. No hay necesidad de esos elementos. Luego también los comportamientos necesariamente humanos, también otra clasificación es los indiferentemente con conocimiento o sin conocimiento. Es el 941, que es sobre edificación de buena fe en terreno ajeno. Es decir, cuando se edifica de buena fe en terreno ajeno, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado o obligar al invasor a que le pague el terreno. Es decir, la persona que edifica en terreno ajeno, ellos no saben si es que saben, no tienen, pueden tener conocimiento o no pueden tener conocimiento, pero al final la consecuencia va a ser pues que van a tener que pagar por el suelo o van a tener que perder la edificación. Esa es la clasificación que nos hace Rómulo Morales Cerveza. En cuanto a los actos jurídicos, nos dice que un acto jurídico es el cual, según la norma jurídica, toma en cuenta únicamente la voluntad de la realización del acto. Es decir, la norma valora lo que el sujeto quiere y conoce sobre el acto que está ejecutando, y esto es muy necesario, que el sujeto quiera y conozca, o sea, que tenga el elemento volitivo y cognoscitivo. Un ejemplo de eso es la promesa de matrimonio. Si bien no obliga a contraer el matrimonio, ni es exigible por la firma de esta promesa de matrimonio, que es el contrato de esponsales, pero si es ocasionado por culpa exclusiva de uno de los contratantes, de uno, el promitente, está obligado a indemnizar el daño. ¿Me están conmigo? Una duda, por favor, chicos, me avisan, ¿ya? Como les decía, en esto la norma valora lo que el sujeto quiere y conoce sobre el acto que está ejecutando, ¿no?
se toma únicamente en cuenta la voluntad de la realización del acto, más no la consecuencia en sí, o sea, el efecto, como en este caso, pues si es que el comitente por su culpa se ha frustrado este futuro matrimonio, ese efecto va a ser indemnizarlo, pero ese efecto no es el que necesariamente se ha querido al firmar este contrato de esponsales. El propio acto no tiene poder de producir efectos jurídicos. Los efectos son en su mayoría producto de la ley. El mismo contrato de esponsales no genera ese efecto jurídico de indemnización, sino más bien lo genera la norma, el artículo de nuestro libro de Derecho y Familia en el que prevé eso, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa porque hay este tema de actos jurídicos y negocios jurídicos y el tema tan, digamos, controversial respecto a nuestro libro 2 de nuestro Código Civil? Porque muchos dicen que todo lo que está regulado ahí es sobre negocio y no sobre acto jurídico, y que este término estaría, digamos, mal usado, ya que lo que regula es más, es todo sobre negocio jurídico. Pasa que ahí hay un tema de que cuando se hizo digamos, eh, este, este libro, se mantuvo la redacción italiana, en la que el negocio jurídico no existe. Y eso es lo que ha originado que haya no existía en realidad en ese tiempo. Ha originado que haya toda esta controversia de lo que está en nuestro libro 2 y lo que regula, ¿no? El título, que es acto jurídico, y lo que realmente regula es negocio jurídico. Es lo que la mayoría de tratadistas plantea, ¿no? Postula. Em, por otro lado, los negocios jurídicos, bueno, yo he tomado los conceptos de Rómulo Morales, porque a mí me parecen mucho más prácticos, mucho más didácticos, mucho más fáciles de diferenciar entre un acto jurídico y un negocio jurídico. Esa es mi postura y estoy eh, en la disposición de escuchar a ustedes la postura que ustedes tuvieren y bueno, ¿no? Siempre se aprende. Entonces, para Rómulo Morales servías, por otro lado, los negocios jurídicos son en cuales los autores, o sea, los sujetos, crean un reglamento de intereses, es decir, estos actos tienen capacidad normativa de crear los efectos jurídicos. A diferencia de que en el acto jurídico, el propio acto no tiene el poder de producir esos efectos jurídicos, en los negocios jurídicos, sí, sí, el acto jurídico es el que prevé ciertos efectos jurídicos. Se quieren esos efectos jurídicos. Se regulan intereses para que justamente los efectos eh, cumplan con los intereses que los sujetos quieren, conocen, porque ellos mismos los regulan. Entonces, en este caso, el acto jurídico es solo el ejercicio del poder jurídico de realizar comportamientos, mientras que por otro lado, en el negocio jurídico se ejercita un poder normativo porque crea nuevas normas jurídicas, reglamento de intereses entre las partes, para la efectiva satisfacción de intereses particulares. Es decir, los sujetos no están, obviamente, cabe señalar que los efectos creados deben armonizarse eh, con los efectos jurídicos de la ley. Es aquí donde surge la interrogante. Bueno, al terminar mi exposición, les voy a hacer esta pregunta. Ojalá que estén atentos porque voy a volver a... Esa es la pregunta y al terminar voy a preguntarles cuál es su respuesta. ¿El testamento es un acto jurídico o un negocio jurídico? ¿Ok? Voy a seguir. Cabe señalar que, como les dije, los efectos que se crean en este negocio jurídico deben armonizarse con los efectos jurídicos de la ley. Como les mencioné, nuestro libro es un esquema del Código Civil italiano y en dicho esquema no se cree en el negocio jurídico y por eso es que está con el nombre de acto jurídico.
y mientras que lo que se conoce como negocio jurídico acá en Alemania ya es de mucho, digamos, de mucha doctrina, de mucho estudio. Chicos, ¿siguen ahí? Sí, Lisanka, te estamos escuchando. Ok, lo siento, pero a veces Sí, como que Liz. ya. Chicos, a ver, según lo que he conversado, a ver si es que me he dejado de entender. Supuestamente, ustedes también ya deben saber, no, no es un tema. El testamento, ¿qué sería? ¿Un acto jurídico o un negocio jurídico para ustedes, según lo que he expuesto? Ahí están, chicos. Estoy sola. Chicos, están ahí. Chicos, Sí, sí estamos, lo estoy analizando de un momento. ok. Bueno, mientras lo siguen pensando, continúo. Y la estructura del negocio jurídico, que es lo que está regulado en nuestro Código Civil, este, que comprende elementos, donde están los requisitos, la declaración de voluntad, la causa o finalidad y los presupuestos, que es el objeto y el sujeto, ¿no? Los elementos se entienden como los componentes del negocio jurídico, todo aquello que conforma el negocio jurídico celebrado por los sujetos. Esto lo he sacado de Taboada. Eh, entonces, en este sentido se entiende que los únicos elementos comunes de todo negocio jurídico son la declaración de o manifestación de voluntad y la causa o finalidad. Bueno, otra, espera. Por otro lado, están los presupuestos, los cuales se definen como los antecedentes o términos de referencia, es decir, lo que no puede faltar, pues, ¿no? Son el objeto y el sujeto, son los presupuestos infaltables en todo negocio jurídico. Y los requisitos hacen referencia, pues, a todas aquellas condiciones que deben cumplir tanto los elementos como los presupuestos para que el negocio jurídico formado pueda producir válidamente sus efectos jurídicos. Es decir, mientras que los elementos y los presupuestos son necesarios para la formación del negocio jurídico, los requisitos son necesarios para que el negocio jurídico formado pueda producir válidamente sus efectos jurídicos. Esto es en cuanto voy a exponer, mi exposición ha sido bastante breve porque yo ya hace mucho he adoptado una postura, entonces he compartido mi postura
solo porque es la que me parece mucho más fácil de diferenciar entre acto jurídico y negocio jurídico. No me doy tantas bolas con esta, digamos, esta tesis de Morales. Yo voy a sacar mis diapos, chicos. A ver, empezamos el debate. Ya tiene su respuesta,